Entonces vamos a comenzar estudiando a los músculos del tórax, partiendo de que hay tres planos de músculos que nosotros tenemos que conocer. Si podemos observar este plano en donde podemos apreciar los elementos óseos que conforman el tórax asociados a sus elementos cartilaginosos. Fíjense, hay un plano que se llama el plano óseo, es el mismo plano en donde están los elementos de la jaula torácica, los elementos del esqueleto torácico, fíjense, y en los espacios que hay entre una costilla y su cartílago costal y otra costilla y su cartílago costal, que nosotros denominamos espacios interóseos y que nosotros sabemos, perdón, espacios intercostales, que son también espacios interóseos. Fíjense nosotros, así como en los espacios que hay en la mano entre un metacarpiano y otro, que se llaman espacios interóseos, así también los espacios entre una costilla y su cartílago costal correspondiente, y la otra costilla y su cartílago costal correspondiente, que están tanto por encima como por debajo de la costilla que comenzamos a describir. Estos espacios reciben el nombre de espacios intercostales. Entonces, en ese mismo plano óseo del esqueleto que conforma al tórax, nosotros tenemos nosotros tenemos unos músculos que rellenan esos espacios intercostales y que por eso nosotros denominamos intercostales. Entonces, por encima de ese plano óseo, por encima de ese plano óseo, nosotros tenemos unos músculos que se encuentran originados generalmente a nivel del tórax y que se insertan en otros elementos esqueléticos asociados al tórax o alejados del tórax. Como se insertan estos músculos por encima de ese plano óseo, más superficialmente a ese plano óseo, nosotros describimos a estos músculos como como músculos que se encuentran en un plano superficial. Entonces nosotros podemos observar cómo por encima del plano óseo del tórax encontramos algunos elementos musculares, como por ejemplo este, que es el músculo denominado músculo pectoral menor. Este pequeño músculo, que es el músculo denominado músculo subclavio, porque se encuentra por debajo de la clavícula, pequeño músculo. Este músculo que se encuentra asociado principalmente a la cara lateral y la cara posterior del tórax, que presenta unas digitaciones, una saliente que tiene una forma de dedo, y que se asemejan a las hojas de un serrucho, razón por la cual este músculo es conocido como el músculo serrato anterior, el músculo serrato anterior, también conocido como el músculo serrato mayor, que ustedes pueden ver perfectamente cómo este músculo se encuentra por encima del plano óseo, por eso forma parte del plano superficial de músculos del tórax. Y por encima de estos nuevamente encontramos a el músculo del plano superficial, más superficial de todo, valga la redundancia, que está constituido básicamente por este músculo que nosotros conocemos como el músculo pectoral mayor, que como está por encima del plano óseo de músculos del tórax, nosotros lo ubicamos con los otros músculos del plano superficial. Entonces, como habíamos dicho, por encima del plano óseo, nosotros vamos a encontrar al músculo pectoral mayor, vamos a encontrar al músculo pectoral menor, vamos a encontrar al músculo subclavio y le vamos a encontrar al músculo serrato anterior. Entonces, son dos planos que estamos viendo hasta ahora. Un plano superficial formado por estos cuatro músculos por debajo del plano superficial, a la misma altura y en el mismo plano que los elementos osteocartilaginosos que
conforman el esqueleto del tórax, le encontramos a los músculos del plano óseo, que son los músculos denominados músculos intercostales, porque rellenan estos espacios que son los espacios intercostales. Y por debajo del plano óseo, donde están los músculos intercostales, mucho más profundamente vamos a observar la cara posterior de lo que sería la pared anterior del tórax. En esta imagen, fíjense, esto es el tórax visto por dentro, en donde le vemos aquí a los músculos del plano óseo, los músculos intercostales. Por debajo y más profundamente al plano óseo, nosotros encontramos un elemento muscular más que conforma el único músculo que vamos a encontrar en el plano denominado plano profundo por la situación en la que se encuentra. Fíjense, este músculo se encuentra adherido o ubicado en lo que sería la cara posterior de la pared anterior del tórax. Este músculo, que es el único músculo que conforma el plano profundo de músculos del tórax, recibe el nombre particular de músculo transverso del tórax, también denominado músculo triangular del esternón. Músculo triangular del esternón o músculo transverso del tórax. Entonces, son tres planos musculares. Un plano superficial, un plano óseo y finalmente el más profundo de todos, el plano profundo formado por un solo músculo. Vamos a partir hablando primero de los músculos del plano superficial. El músculo más superficial de todos que tenemos que comenzar a estudiar cuando estudiamos a los músculos del plano superficial que podemos encontrar en el tórax es el músculo, este músculo importante, tiene una forma aproximadamente triangular, ancho, el músculo pectoral mayor, que como podemos observar en esta imagen, es un músculo que se origina en lo que serían los 2/3 internos del borde anterior de este hueso que es la clavícula. Pero que además de originarse en el borde anterior de la clavícula, se origina, fíjense, en toda la mitad que le corresponde de lo que sería la cara anterior del esternón, así como en la cara anterior de los 6 primeros cartílagos costales. Entonces, decíamos que se originaba también en la cara anterior de los 6 primeros cartílagos costales, inclusive que se encontrarían a este nivel aproximadamente, inclusive un chiquitito en lo que sería la cara externa de las costillas que le corresponden a los cartílagos costales. Fíjense de que esa inserción, ese origen, perdón, también se remonta por las fibras más inferiores del músculo a lo que sería, como podemos ver en esta imagen, fíjense, a una vaina facial que le envuelve a este músculo que está formando ya parte de la pared anterior del abdomen. Este músculo que se denomina recto del abdomen tiene una fascia que le envuelve y es sobre la cara anterior de la fascia que lo envuelve, en donde las fibras más inferiores de origen de nuestro músculo pectoral mayor también se está originando. A partir de este origen bastante amplio del músculo, fíjense cómo las fibras del músculo convergen de tal manera a que las fibras más superiores, las claviculares, se dirigen hacia abajo y hacia afuera. Las fibras
que tienen origen external se dirige hacia afuera y las que tienen origen a nivel de la cara anterior de la vaina que le envuelve al recto anterior del abdomen o el recto del abdomen se dirigen hacia arriba y hacia afuera, convergen para ir a insertarse, como podemos observar en esta imagen, en un conocido nuestro que sería básicamente el labio anterior o labio lateral del surco intertubercular a nivel del tercio superior del húmero, a nivel del tercio superior del húmero. Entonces, nuestro músculo pectoral mayor va a ir a insertarse a este nivel, ¿ok? Fíjense de que si este era el origen y esta era la inserción, la acción del músculo tiene que ser estudiada atendiendo a que cualquiera de estos de estos extremos del músculo, tanto el de origen como el de inserción, pueden moverse. Entonces, tenemos que estudiar la función del músculo, imaginando qué pasa cuando uno de esos extremos, el extremo de origen o el extremo de inserción, se quedan fijos, como habíamos ya visto con los músculos en las preclases y habíamos visto ya también con los músculos del miembro superior. Entonces, de Barros, ¿me podrías decir eh, qué pasaría o qué haría el músculo si el punto que se queda fijo, que no se mueve, es el punto de origen y lo que se mueve es el punto de inserción? ¿Qué te parece que hace el músculo cuando se contrae si lo que se queda fijo es esto y lo que se mueve es esto? Movimiento anterior del brazo. Muy bien, entonces nosotros vemos de que el brazo se va a dirigir hacia adentro para producir un movimiento de aducción del brazo, ciertamente de Barro, ¿verdad? Pero nosotros sabemos de que el miembro superior también rota sobre su propio eje, ¿verdad? Entonces, cuando el músculo se contraiga, si esto se queda fijo y esto es lo que se mueve, la contracción del músculo también favorece de que el brazo rote sobre su propio eje, el brazo rote sobre su propio eje hacia adentro, favoreciendo un movimiento de rotación interna del brazo. Y eso también, esa también es una realidad. Entonces, esas son las dos primeras funciones que tiene el músculo cuando el punto fijo es el punto de origen y el punto que se mueve es el punto de inserción del músculo. Ahora bien, ¿qué pasaría si el punto fijo es el punto de inserción y el punto que se mueve es el punto de origen de Barro? ¿De Barros? No, la verdad no sabría Muy bien. responder. Entonces, imagínate la situación en donde uno está agarrado por una cuerda o uno está haciendo barras. Entonces, al hacer barras, lo que se queda fijo es el húmero, ¿ok? Y cuando comenzás a subir en las barras, el punto de inserción del músculo está fijo y la contracción del músculo lo que hace es comenzar a tirar de el tórax, de el tórax hacia adelante y hacia arriba. Entonces, fíjate que primero el músculo se va a tensar y después las fibras van a comenzar a tirar del tórax hacia adelante y hacia arriba y luego, fíjate que todo el cuerpo va a ir subiendo. Entonces, si el punto fijo es el húmero y lo que se mueve
son las fibras de origen en el tórax y también en la parte superior de la pared abdominal anterior. Lo que se va a hacer es tirar del tórax hacia arriba y hacia adelante. De ahí que este músculo, que es el pectoral mayor, o tiene mucha importancia en ciertas acciones, como por ejemplo la acción de trepar, ¿ok? La acción de trepar. Entonces, si el punto fijo es el punto de inserción muscular y lo que se mueve es el punto, el origen del músculo, lo que ocurre es básicamente de que se tira de las costillas hacia arriba y hacia adelante, y cuando se imprime mayor fuerza a la contracción, esto es capaz de tirar de todo el cuerpo hacia arriba y hacia adelante. Y por eso este músculo es tan importante, tiene una acción muy importante, eh, eh, por ejemplo, en ciertos movimientos, como por ejemplo los movimientos que nos permiten trepar cosas. ¿Ok? No sé si les queda claro esto, por favor. Es importante que me hagan un pequeño feedback. Entonces, esas son las acciones que tiene el músculo pectoral mayor. Vamos a estudiar la acción o la inervación de los músculos superficiales en su conjunto. Por eso todavía no voy a mencionar la inervación. Inmediatamente profundo a él, fíjense, nosotros le encontramos a otros músculos, pero superficial a él, tanto en el ser humano como masculino como femenino, nosotros vemos que por la cara anterior del músculo descansa eh, la glándula denominada glándula mamaria, ¿ok? Que tiene mucho más desarrollo en el ser humano de sexo femenino que en el ser humano del sexo masculino. Eso lo debemos recordar también. Profundamente a este músculo, nosotros encontramos el segundo elemento muscular que tenemos que estudiar y que forma parte del plano superficial de músculos del tórax. Entonces, abriendo el vientre muscular del pectoral mayor, encontramos en la profundidad, envuelto por su fascia, este pequeño músculo que nosotros reconocemos como el denominado músculo pectoral menor. Este sería el músculo pectoral menor. Fíjense que el músculo pectoral menor se está originando de la cara externa de las costillas número 3, 4, 5 y 6, la cara externa de las costillas 3 a 6, muy cerca de donde el extremo anterior de estas costillas se está articulando con sus cartílagos costales correspondientes, es decir, muy cerca de la zona de articulación condrocostal, cerca de la articulación condrocostal correspondiente. Fíjense cómo a partir de este origen, las fibras del músculo se dirigen hacia arriba, hacia atrás y hacia afuera para insertarse en esta saliente de este huesito que nosotros vemos acá, que es el omóplato. Entonces, tres músculos van y terminan originándose e insertándose a nivel de la apófisis coracoide. Los músculos coracobraquial, la cabeza corta del bíceps y este musculito que nosotros estamos viendo acá, que es el músculo pectoral menor, el músculo pectoral menor, ¿ok? ¿Qué te parece, Ever? ¿Qué hace el pectoral menor cuando se contrae? Vamos a hablar de la acción del músculo. Fíjate que el coracobraquial forma parte de qué hueso dijimos, Ever. De la apófisis coracoides. La apófisis coracoide, perdón, la apófisis coracoide forma parte de qué hueso, Ever. De la escápula. Muy bien, de la escápula, ¿verdad? Fíjate que la escápula se mueve, pero Sí. también las costillas se mueven. Entonces, cuando analizamos la función muscular, tenemos que hacer tenemos que imaginar qué pasaría cuando uno de los dos se queda fijo y el otro es lo que se mueve, ¿ok?
Entonces, Sí. yo te pregunto, si la escápula se queda fija, ¿qué pasa cuando el músculo se contrae? Si lo que se mueve son los puntos de origen del músculo. Y se va a estirar el músculo. No, se va a contraer el músculo, ¿verdad? Sí, eso. Cuando ¿Verdad? se contrae. O sea, Muy sí. bien. ¿Y qué va a estirar? Me dijiste. ¿Cómo? Me dijiste que ibas a estirar algo. Sí, y si la escápula se queda fijo, estira la caja del tórax. Muy bien, excelente. Entonces, al tirar hacia arriba y hacia afuera, Sí, a la caja torácica, ¿verdad? Va a elevar a la costilla, ¿verdad? sí, Entonces, si hacia la arriba. escápula se queda fija y lo que se mueve son los puntos de origen del músculo, lo que se mueve es la caja torácica estira hacia arriba y hacia afuera, elevando la caja torácica. Cierto, tenés razón. ¿Y qué pasa si la caja torácica es la que se queda fija y lo que se mueve es el omóplato? Y se va a contraer la parte superior del, del hombro. Se va a contraer la parte superior Ah, del músculo. Lo que vos querés decir es de que al tirar el músculo a la apófisis coracoide hacia abajo y hacia adentro, sí, el hombro se va a batir, es decir, así mismo, va a bajar hacia abajo. el nivel de la articulación del hombro. Muy bien, entonces, No sé si me abatir, expliqué lo que quise decir. sí, sí, ahora estamos Sí, totalmente de acuerdo, ¿verdad? Entonces se abate la articulación del hombro y por eso parece que el hombro cae. Excelente, muy bien, Ever, te agradezco mucho. a vos, profe. Entonces, básicamente, esa es la acción de la contracción del músculo pectoral menor. Es decir, por un lado, cuando el omóplato queda fijo, levanta la caja torácica, pero cuando el punto fijo es la caja torácica, por una acción de tirar del omóplato hacia abajo y hacia adentro, se abate o disminuye el nivel o la altura del hombro y eso también es la otra acción que tiene el músculo denominado músculo pectoral menor. Siguiente músculo que tenemos que estudiar. El pequeño músculo denominado músculo subclavio. Fíjense que el músculo subclavio se origina de la parte más lateral de la cara superior de lo que sería el primer cartílago costal y la parte más anterior de la cara superior de lo que sería la primera costilla mediante un tendón cónico muy particular. Este pequeño musculito, a partir de su origen, tiene unas fibras que se dirigen hacia abajo, hacia afuera y levemente hacia atrás para ir a terminar en la cara inferior de este hueso que nosotros conocemos como la clavícula. Y llama la atención de que en la cara inferior de la clavícula hay una superficie acanalada dentro de la cual se inserta el músculo subclavio y a esa superficie acanalada nosotros le conocemos como el surco del músculo subclavio, que es un accidente anatómico muy particular que se encuentra en la cara inferior de la clavícula, ¿ok? Fíjense de que este pequeño músculo, ya que tanto la clavícula como el primer cartílago costal y la primera costilla son móviles, tiene que ser analizado en su función pensando de que uno de los extremos es el punto fijo y el otro extremo es el punto móvil. Si nosotros tomamos a la clavícula como el punto fijo, la contracción muscular hace de que la primera costilla y el primer cartílago costal tiendan a elevarse. Sin embargo, si el punto fijo es la primera costilla y el primer cartílago costal, es la clavícula la que desciende.
se dirige hacia abajo y hacia adelante y desciende. Y debido a que la clavícula, mediante su extremo lateral, se articula con esta saliente del omóplato que se denomina acromión, la contracción de la clavícula va a llevar a que la articulación del hombro también sea abatida, es decir, de que baje, de que descienda de su nivel original, básicamente. Entonces, nosotros vemos que la contracción del músculo causa un abatimiento de el hombro muy característico. Entonces, este musculito, vamos a ver enseguida cuál era su inervación. Y este es el tercer músculo que nosotros tenemos que conocer de los músculos que se encuentran en el plano superficial de músculos del tórax. Y para responderle a Stephanie, este espacio que se encuentra entre el músculo subclavio y el pectoral menor, este espacio que se encuentra entre ambos músculos es el denominado espacio clavipectoral, que ustedes están viendo de que está siendo perforado por esta venita que nosotros sabemos que es la vena denominada vena cefálica, para ir a terminar drenando la sangre de la vena cefálica acá en la denominada vena axilar. Esta es la vena axilar, ¿ok?